Bendiciones, amados hermanos. En el día de hoy vamos a considerar un libro de la Biblia que es un poco peculiar. Y ese libro es el libro de Levítico. Levítico es un libro que se nos puede hacer muy pesado de leer. Me atrevo a decir que cada año usted dice, voy a comenzar un plan de lectura para leer la Biblia en un año completo. Sin embargo, cuando se toma con el libro de Levítico, ahí se acaba su plan de lectura. Este es un libro que la gente a veces tiende a saltarse, al igual que la genealogía, lamentablemente. Y es porque es un libro que tiene muchos rituales extraños y prácticas que nos parecen sin sentido. Y la gente se siente abrumada cuando se toca con este libro. Sin embargo, para el pueblo de Israel era todo lo distinto. Los israelitas se deleitaban en este libro. El Salmo 119, que es toda una exaltación a la ley de Dios, el salmista decía, en tu ley me he regocijado. En otro versículo dice, mejor me es tu ley. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tu ley es mi delicia. Oh, cuánto amo tu ley. El libro de Levítico es parte de esa ley que el salmista habla. Este es un libro muy importante, ya que Jesús dijo en Lucas 24 que toda la escritura señalaba a él. Y el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta diciéndole, toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente el Nuevo Testamento, no solamente los Salmos y el Nuevo Testamento, sino toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y yo creo que esto es suficiente evidencia de que este libro no solamente es útil para nuestras vidas, sino que nos corrige, nos redarguye, nos instruye y mejor aún, nos habla de Jesús. Y cuando comprendemos los sacrificios y los rituales que se mencionan en el libro de Levítico, tenemos un mayor entendimiento de la muerte de Jesús en la cruz. Así que habiendo dicho eso, adentrémonos en este fascinante libro. El libro de Levítico comienza justo donde acaba el libro de Éxodo. Es su continuación. Es como si fuera una serie titulada El Pentateuco o la Torá. Comienza en Génesis, donde vemos la creación, Dios llama a Noé, vemos la historia de Abraham, Isaac y Jacob, y al final con José en Egipto. Luego viene el libro de Éxodo, donde se nos presenta que el pueblo de Israel está cautivado en Egipto y Dios llama a un hombre llamado Moisés que lo libera. Y nos topamos después con el libro de Levítico. Y en los últimos capítulos del libro de Éxodo, el pueblo de Israel estaba trabajando en la construcción del tabernáculo. Recordemos, los israelitas habían entrado en una relación de pacto con Dios. Esto sucede cuando la presencia del Señor se manifiesta en el monte de Sinaí y luego esa presencia se manifiesta en el tabernáculo de reunión desde donde Dios habla con Moisés. Éxodo 40:34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Pero eso no es todo. En Éxodo 29:43-46 dice, allí en el tabernáculo me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy Jehová su Dios. De manera que el tabernáculo es el lugar donde se encuentra la manifestación visible de la gloria de Dios, donde descendió el Señor a ese lugar. Y allí es donde Él se encuentra con su pueblo y su pueblo puede acercarse a Él. Y en este lugar llamado el tabernáculo de reunión es donde se presentan los israelitas como si Dios fuera un rey y ellos sus súbditos. Y el tabernáculo es como si fuera el palacio. Y allí se acerca este pueblo gobernado por este rey que es Dios para llevarle ofrendas y tributos de manera voluntaria
o quizás para restablecer su relación con este rey. Además, también allí estaban los sacerdotes que tenían sus vestimentas que los identificaban, así como los súbditos que el rey tiene en un palacio. Por eso las leyes que se describen en este libro deben ser vistas como leyes o instrucciones que un rey establece para que las personas que viven en su reino puedan vivir en armonía y como buenos representantes de ese rey. Ahora, el pueblo de Israel tiene la responsabilidad de transmitir y encarnar el carácter santo de Dios en la tierra. Y todo eso nos lleva al tema principal del libro, al propósito principal, que es mostrar cómo Dios en su gracia provee un camino para que un pueblo pecaminoso pueda vivir en su santa presencia. Como Dios es santo, todo el espacio alrededor de él también debe ser santo. Entonces, si el pueblo de Israel quiere acercarse a Dios, quiere vivir en la presencia de Dios, deben ser santos. Y por eso es que Dios establece ciertas regulaciones para cuando se acerquen a Él. Lo que Dios se propone hacer con estas leyes es tomar a un pueblo libre y convertirlo en un pueblo santo. Un pueblo que ha sido liberado del pecado, liberado de la esclavitud, y convertirlo en un pueblo que agrade al Señor. Un pueblo que se entregue por completo. Dicho esto, acompáñenme al primer capítulo de Levítico. El primer versículo dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. El pasaje comienza con Dios hablándole a Moisés desde el tabernáculo. Y nota que Moisés no entra al tabernáculo, sino que escucha desde afuera lo que Dios está diciendo. Recordemos que en el tabernáculo estaba la santa presencia de Dios y Moisés no podía acercarse, tenía que mantenerse alejado de la presencia de Dios. Pero Dios le dijo a Moisés desde allí y le habló. Y si usted lee el libro de Levítico, se percatará que la frase habló Jehová a Moisés se menciona en casi todos los capítulos. Y esto sirve para dos cosas. Primero, para cambiar el tema, ya que en cada capítulo casi siempre habla de algo distinto. Y segundo, para recalcar que lo que Moisés está haciendo o lo que Moisés ordena es un mandato directamente de Dios. Así que en cierta forma podemos decir que el libro de Levítico es casi como un dictado que Dios le está haciendo a Moisés. Dios decreta una ley, Moisés la escribe. Dios da una ordenanza y Moisés se lo dice a Aarón y a los otros sacerdotes para que lo lleven a cabo. Ahora bien, allí desde el tabernáculo, Dios le da a Moisés una serie de instrucciones para un tipo de ofrenda en particular. Veamos los siguientes versículos. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, a él vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Yo sé que la primera reacción que usted tiene cuando lee este libro o lee estos versículos es posiblemente crear alguna objeción de por qué debo practicar esto, por qué debo hacer esta ofrenda o estos sacrificios. Y rápidamente podemos pensar en el libro de Hebreos. Por ejemplo, Hebreos 10:10 dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El siguiente versículo dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y en los siguientes versículos también dice: donde hay remisión de pecados, no hay más ofrendas por el pecado. Así que en otras palabras podemos decir: ya se hizo el sacrificio que haga Jesús. ¿Por qué necesitamos leer este libro? ¿Por qué tenemos que aprendernos estas prácticas? ¿Qué tienen que ver estas ofrendas o estos sacrificios con la iglesia? Para eso vamos a ver tres cosas. Lo primero que vamos a ver son las características que tenían los sacrificios. Luego veremos el propósito de estos sacrificios para terminar viendo el resultado de los sacrificios. Así que veamos primeramente las características.
El versículo 4 dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y quiero que presten atención a 3 términos importantes. El primero de ellos es ofrenda. Y lamentablemente el cristiano promedio piensa que la ofrenda es como un momento donde damos algo, algún tipo de dinero a la iglesia y nada más. Sin embargo, en Levítico 1:2, Dios habló y dijo, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda. Y en el siguiente versículo dice, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá. El término hebreo que se utiliza en estos pasajes para hablar de la ofrenda es el mismo que utiliza Jesús en Marcos 7:11, que es el término hebreo corbán. Y allí mismo el autor Marcos lo define como mi ofrenda para Dios. Así que el corbán es todo aquello que yo decido de antemano entregárselo a Dios. Y el significado literal es algo que se presenta o algo que se acerca al altar. Y lo que me dice Levítico es que lo que se ofrece a Dios, la ofrenda que se da a Dios, debe presentarse o acercarse a Él de manera voluntaria. El segundo término en este versículo es sin defecto. El animal presentado a Dios como ofrenda no podría tener defectos corporales. Si el animal contenía algún defecto, contaminaba todo el espacio sagrado del altar. Por lo tanto, lo que se entrega, se debe entregar lo mejor que uno tenga. Un animal sin defecto enseña a la persona la calidad de lo que se debe entregar a Dios. Y el tercer término importante en este versículo, y posiblemente el más importante de todo el capítulo, es holocausto. El holocausto es una ofrenda quemada por completo. El versículo 8 y 13 dicen, lo hará arder todo en el altar. Es decir, la ofrenda que se va a entregar al Señor se va a hacer arder toda en el altar. Y esta ofrenda de holocausto tiene como objetivo llamar la atención de Dios o lograr alguna respuesta de Él hacia la gente. Esta ofrenda implicaba una entrega total de parte de la persona, debido a que no se reservaba nada de la víctima para sí, sino que todo se quemaba por completo. Así que hemos podido ver que la ofrenda es voluntaria, sin defecto y debe ser entregada por completo. Y ya que hemos visto las características del sacrificio, veamos ahora cuál era su propósito. Después de estipular cómo debe ser el animal que se va a ofrendar y la actitud del ofrendante, el versículo 4 nos dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Poner la mano sobre el animal se hacía con el propósito simbólico de transferir las intenciones de la persona que estaba ofrendando. En otras palabras, el holocausto lo representaba a él. Representa la intención de ser santo para el Señor. Representa el deseo de caminar en justicia para el Señor. Representa ese deseo, ese anhelo de poder representar a Dios como debe ser representado. Pero no es hasta que después que se pone la mano sobre la cabeza del animal que el holocausto será aceptado para expiación. Es decir, expiar lo que quiere decir el limpiar o pagar un precio por el pecado. Por eso se ofrecía esta ofrenda. No era un intento de tratar de convencer a Dios o de aplacar su ira, sino que es un medio de gracia que Dios le otorga a la humanidad para acercarse a Él. Y no se queda ahí, sino que el ofrendante tiene una participación activa en la entrega de la ofrenda. Vea el versículo 5. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová. El proceso de ofrecer el holocausto era toda una experiencia para la persona que estaba ofrendando.
no era simplemente llevar un animal al tabernáculo e irse, sino que es algo que involucra al ofrendante por completo. Él escoge el animal de los que tenga allí. Se presenta con el animal hasta el tabernáculo, es decir, él va con el animal desde su tienda caminando hasta el tabernáculo. Cuando llega allí pone su mano sobre el holocausto para que lo representara a él. Luego lo degolla, en otras palabras, lo mata. Y allí divide sus partes, la cabeza, las patas, los intestinos, y por último lo lava antes de entregárselo al sacerdote. Y cuando se lo entregaban al sacerdote, el sacerdote tomaba la sangre del animal y la rociaba sobre todo el altar. Y la sangre representa la vida del animal. En Génesis 9:4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. La sangre representaba lo más importante, que era la vida del animal. Y lo más importante era lo que se entregaba en el altar. El animal representa al ofrendante, y esto pasó cuando dije que pone su mano sobre la cabeza. Por lo tanto, la sangre, que era la vida del animal, representa la vida del ofrendante. En otras palabras, el animal es un sustituto. Se entrega una vida para que otra sea salvada. ¿Les parece familiar eso? Vamos a seguir. Luego se tomaban todas las partes del animal, la cabeza, la grosura, los intestinos, y se quemaba todo sobre el fuego del altar. Y ya vimos las características del sacrificio y también vimos su propósito. Ahora nos falta ver el resultado del sacrificio. Y solo así podremos saber cuál es su relevancia para nosotros hoy día. El resultado de todo el sacrificio lo vemos en el versículo 9 que dice, holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ahora, todo lo que sigue en el resto del capítulo son especificaciones para el mismo tipo de ofrenda. Sin embargo, lo que hace es describirlo cómo se harían con otros tipos de animales. Y la razón por la que Dios permite que se haga la misma ofrenda con distintos animales es para que cada uno pueda ofrecer al Señor lo mejor que tenga según sus recursos. Y aunque le costara, porque ofrecerlo, dar lo mejor, va a costar, Dios demanda que su pueblo le dé lo mejor y no lo que le sobra. Y la idea de que Dios está satisfecho con lo que se ha entregado y que ha recibido la ofrenda se transmite con la frase olor grato a Jehová. La primera vez que sale esta frase en la Biblia la vemos en Génesis 8 del 20 a 21. Y dicen esos versículos, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Esta frase se repite 12 veces en los primeros 8 capítulos de Levítico. Y este es el resultado que ocurre cuando se cumple con todos los requisitos que Dios ha expuesto sobre la ofrenda del holocausto. Pero para que se perciba ese olor, esa ofrenda debe ser quemada en el fuego del altar. Y para tener un mayor entendimiento de esto, es necesario comprender qué es lo que representa el fuego. Éxodo capítulo 3, ¿se acuerdan que Moisés ve una zarza ardiendo, comienza a caminar hacia donde ella y escucha una voz, que es la voz de Dios, diciendo que no se acerque porque es un lugar santo? En Éxodo 19, la presencia de Dios desciende sobre el monte Sinaí y el monte comienza a humear porque Dios había descendido en él en fuego. En Éxodo 40, cuando culminó la construcción del templo, dice que la presencia del Señor descendió sobre el tabernáculo y de día era como una nube, pero de noche era como fuego.
El fuego es la representación de la santa presencia de Dios en medio de su pueblo. El fuego de Dios purifica la ofrenda. Cuando su presencia representada por el fuego consume toda la ofrenda, entonces será de olor grato para Dios. Y usted sabe lo que es olor grato, porque a todos nos ha pasado que estamos en un lugar y hay alguien que está cocinando y ese olor cuando nos comienza a llegar se nos hace agua a la boca. Sentimos que el olor nos llama porque lo que se está cocinando nos agrada. Asimismo, la ofrenda quemada a Dios, Él sabe que hay algo que se está consumiendo y es algo que le agrada. Y por lo que hemos podido ver en este capítulo 1 del libro de Levítico, podemos ver que nos enseña dos cosas. Lo primero es que Jesús fue el mejor sacrificio, fue de lo mejor, perfecto, sin mancha y sin defecto, que se entregó por completo de forma voluntaria como tu sustituto. Él tomó el lugar del pecador y pagó por su castigo. Y lo segundo que este capítulo nos enseña es que cuando una persona quiere ofrecer algo al Señor o quiere hacer algo para Dios de forma voluntaria, ya Dios ha estipulado cómo debe hacerse para que sea de su agrado. Lo que se decide entregar debe entregarse por completo. Debe ser lo mejor que tengamos según nuestras capacidades, es decir, entregarlo sin reserva. Y lo que entregamos debe entregarse en donde se encuentra Dios, que es en el tabernáculo. Y en este caso, donde se encuentra Dios con nosotros, ahí debemos entregar lo que nosotros tengamos y dárselo a Él en su presencia. Y Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 9, que somos el pueblo adquirido por Dios. Si somos adquiridos por Dios y redimidos por la sangre del Cordero de Dios, debemos vivir como un pueblo libre y un pueblo santo, que se entrega en total devoción para Dios. La actitud que Dios quiere que tengamos se puede comparar como una relación de un matrimonio en el cual se realizan actos de servicio de forma voluntaria, actos de amor y de entrega por la otra persona. Asimismo, nosotros debemos entregar a Dios todo lo que Él nos pide. Y para ti, que quizás te estás preguntando, ¿qué le puedo entregar a Dios? ¿Qué le puedo dar a Él de forma voluntaria? Puedes entregar algún talento, alguna habilidad que tengas. Quizás eres bueno cocinando y hace falta alguien que cocine en tu iglesia. O quizás te gusta limpiar y es lo más quizás que te gusta o que te agrada hacer y se te va el tiempo haciéndolo. Puedes limpiar el templo en el cual asistes. O quizás te gusta leer la Biblia, escudriñarla y quisieras enseñarla. Eso también es una habilidad o un don que puedes entregarle al Señor. Porque cada uno tiene distintos dones y funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y si en la iglesia donde tú asistes ves que hay algo que tú puedes hacer para el buen funcionamiento del cuerpo, hazlo. Entrega eso que tienes. Pero también puedes entregar tiempo. Puedes dedicar tiempo a la oración, tiempo a la lectura de la palabra del Señor o a reflexionar. Podemos entregar quizás algún dinero a algún misionero que esté en un país lejano y necesita un apoyo financiero. O quizás cerca de donde vives se está plantando una iglesia. Allí también puedes entregar dinero. Pero sobre todas las cosas, entrega lo más importante. Entrega tu vida entera.
Jesús dijo en Mateo 16:25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Muchas veces pensamos que Jesús estaba hablando aquí de ser un mártir. Pero en el versículo anterior dice que él mismo dice que el que quiera ir en pos de él debe negarse a sí mismo. En otras palabras, debe entregar sus sueños, debe entregar sus metas, entregar su comodidad por causa de Cristo. Él quiere que entreguemos toda nuestra vida. Pablo decía en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que tu vida sea una ofrenda de olor grato para el Señor. Dios quiere que entregues todo de ti todos los días. Y si ya sabes lo que Dios quiere que hagas, si ya sabes lo que tienes que hacer, te pregunto, ¿obedecerás la palabra de Dios y entregarás al Señor aquello que tienes? ¿Entregarás al Señor toda tu vida, todos tus dones, tu tiempo? Mi oración es que podamos vivir vidas santas y de devoción a Dios que sean olor grato para Él. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me das de exponer tu palabra. Y te pido, Señor, que sea algo que podamos entregarle a ti. Tú nos lo muestres, Señor, para que así podamos vivir entregando la ofrenda que tú demandas, Señor, de forma voluntaria, Señor, y por completo. Te entregamos nuestra vida, Señor, como una ofrenda santa delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.